día a todos nuestros seguidores de Diario.p. El tema de esta semana es crisis emocional por el coronavirus y nos vamos a enfocar en relatos sobre los ataques de pánico y recomendaciones. Para esto contamos con la doctora Marta Rondón, consultora en psiquiatría del Instituto Nacional Materno Perinatal y docente de la Universidad Cayetano Heredia. Hola, ¿cómo estás, Fiorella? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Partamos por lo esencial. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una crisis súbita, aparentemente sin causa de ansiedad, donde la persona empieza a experimentar generalmente un síntoma físico como dolor de pecho, falta de aire o hormigueos, adormecimientos y una sensación de miedo muy grande. Algunos tienen miedo a volverse locos, perder el control, y otras personas experimentan un miedo a morir en ese momento si es que no son auxiliados rápidamente. Como la mayoría de las manifestaciones son físicas y generalmente en el tórax, ya sea dolor de corazón o falta de aire, la sensación de que el aire no te ingresa a los pulmones, son personas que a veces se van corriendo para la emergencia. Y entonces, bueno, les hacen los exámenes y les dicen que no tienen nada, que no es exacto, lo que tienen es una crisis muy grande de ansiedad. Wow, entonces puede ir desde algo leve hasta algo severo, por lo que usted me comenta. Hay algunos testimonios al respecto que quisiera compartir con usted. Mi nombre es Margot, tengo 40 años. Antes de empezar la cuarentena nos tuvimos que abastecer de productos de primera necesidad, aparte de los medicamentos. En mi casa hicimos lo necesario para poder abastecernos. Hubo un día de que tuve que salir a comprarlos, pero yo ya estaba con esa sensación medio fastidiada por escuchar las noticias de los posibles contagiados y obviamente las muertes. Cuando llegué al mercado hubo un momento de que apareció demasiada gente. Me empecé a sentir un poco nerviosa, me empecé a sentir un poco mal, me empecé a marear, me faltó el aire, tenía la sensación de náuseas, entonces me sentía como desvanecer. Hice todo lo posible y llegué a mi casa. Obviamente ahí me sentí más segura. Quisiera saber en esta oportunidad qué es lo que yo debería hacer, cómo debería controlar esa sensación. Tiene estos ataques de pánico básicamente relacionados a la pandemia, ¿no es cierto? Que es una circunstancia que nos está causando mucha ansiedad a todas las personas porque hay mucha incertidumbre. Entonces, cuando nosotros estamos en condiciones de incertidumbre, tendemos a ponernos ansiosos, a temer lo que el futuro trae. Entonces, hay varias cosas que ella puede hacer. Primero, mantenerse alejada de las noticias. Evitar por todos los medios la sobrecarga de noticias. Luego, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las maneras más eficaces y completamente gratuitas de manejar la ansiedad. 15 o 20 minutos de ejercicio al día. Lo otro que hay que hacer es aprender a manejar la respiración. Cuando uno tiene una respiración profunda, entonces va a lograr que el ataque de pánico se aborte. Por supuesto que para tener esta respiración que te ayuda durante el ataque de pánico, la tienes que practicar antes. Ok, doctora. Vayamos con el siguiente testimonio. Me llamo Lucero Ruiz, tengo 21 años de edad y les voy a explicar un poco los síntomas que yo tuve. Sentía que el aire me faltaba, al punto de llegar a desmayarme. Sentía una opresión en el pecho y lo único que quería era llorar. Quedaba inconsciente por algunos segundos y cuando me levantaba lo único que hacía era llorar. Me hicieron algunos análisis y
mi diagnóstico fue que yo sufría y era una persona que sufría de depresión y aparte de crisis de ansiedad. Las recomendaciones son, digamos, generales. Ujú. El ataque de pánico o la crisis de ansiedad viene porque la persona ha estado en una situación de mucho estrés que no ha reconocido o que no ha sabido manejar. Y muchas veces son personas que vienen ya con una depresión, que no se han dado cuenta o no han querido hacer nada al respecto. Y es como que el cerebro te hace una llamada final. Atiende tu depresión, arregla tus temas. No puedes estar cargando todo esto porque la cantidad de norepinefrina que está circulando por tu sistema es muy grande y eso te da estas manifestaciones como de falta de aire o de palpitaciones. Entonces, haz algo. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es manejar nuestro entorno, disminuir el estrés o manejar mejor el estrés. Eso tiene que ver con nuestras estrategias de afrontamiento. La primera estrategia de afrontamiento de las personas es la negación. Acá no pasa nada, voy a seguir con mi vida como si no ocurriera nada nuevo. Eso nos ayuda al comienzo, pero no puede ser una manera permanente de actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de estrategia y de repente reconocer que algo está pasando y que es algo grave y que tengo que adaptarme. Ahora, muchas personas tienen diversas maneras de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, algunos buscan información y se dejan llevar de esa información, cambian de hábitos, se acomodan a lo que han aprendido. Otros buscan ayuda en otras personas, conversan, confían en alguien y buscan ayuda en otra persona. Algunos otros más bien tratan de recurrir a formas más inmaduras de enfrentarse al estrés. Una de las formas inmaduras es echarle la culpa a otros. Eso está pasando porque Juancito, porque María, porque el gobierno, porque Vizcarra, porque Cáceres Lica, ¿no es cierto? No me ayudan. Entonces, esa es una manera inmadura, pero que te saca el estrés de encima. Entonces, cada uno tiene que primero reconocer que tiene estrés, reconocer que las circunstancias lo están llevando a una situación de desadaptación y que ya está teniendo síntomas físicos, que no duerme bien, que amanece cansado, que le duele la espalda, que se le acaba la respiración de repente, que siente palpitaciones, que tiene adormecimiento en las manos. Ese tipo de situaciones ya son manifestaciones de la ansiedad. Y antes que se hagan críticas, me toca hacer algo al respecto. Entonces, busco información, me apoyo en mis redes, en mis familiares, en la gente en quien confío y trato de diferenciar lo que puedo controlar de lo que no puedo controlar. Hay una técnica en la cual tú en un papel dibujas dos círculos concéntricos. En el del centro pones todo lo que puedes controlar y en el de afuera lo que no puedes controlar. Entonces, ¿tú qué no puedes controlar? Que existe el coronavirus, que el gobierno tome medidas en zigzag, que han aumentado el número de muertos, que no hay respiradores en el hospital, que las camas UCI se agotaron. Esas cosas no las puedes controlar. Que tu novio tiene mal genio, en realidad no lo puedes controlar. ¿Qué Tampoco. sí puedes controlar? Si haces Lo que ejercicio, depende de ti. así es, que si haces ejercicio, que si duermes bien, que si comes saludable, que te lavas las manos, que usas mascarilla, que no sales a la calle para que no te contagies, que no estás todo el día prendido de las redes sociales enterándote de la pandemia, porque eso no te va a dejar dormir. Entonces, yo actúo sobre lo que puedo controlar. Y eso me devuelve, ¿no es cierto?, la sensación de autocontrol y de autoeficacia. Y Claro, que es disminuir. lo que es en la parte en la que está ahorita Lucero, porque ha pasado por medicación, también a Claro, raíz de desarrollar esos cuadros, ¿no? Porque es importante ir con un médico cuando ves que tú ya no puedes controlar tus síntomas.
O sea, que te diga Si yo, a qué se, eh, claro, que te diga a qué se refieren o por qué, para que tú con medicación o con terapias puedas manejarlo. así es. Ahora, no es que a la primera manifestación ansiosa vas a ir corriendo al especialista. Primero tienes que Claro. tratar de cambiar tus hábitos, ayudarte a ti misma, ver cómo mejoras tus mecanismos de afrontamiento y cómo te apoyas en las personas que tienes cerca. Si eso no funciona Eh, y hay más de una crisis al día o el sueño está alterado o encuentras que ya no quieres salir de tu casa por miedo a que te vaya a dar la crisis, entonces es hora de consultar a un especialista. El especialista te va a hacer un examen mental y va a determinar si hay solamente ansiedad o si también hay depresión. Lo bueno es que la medicación que te va a recetar el especialista es útil tanto para la depresión como para la ansiedad. Cuando te recetan un antidepresivo, el antidepresivo te va a hacer bien tanto para la depresión como para la ansiedad. No necesita recetarte algo específico para la ansiedad. sí, hay personas Nunca, que desarrollan tanto ansiedad como depresión. así es. Y la medicación es la misma, felizmente. Uno no necesita tomar un ansiolítico específico. ¿Por qué? Los ansiolíticos, que son el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, todos los de esa familia, son Ujú, medicinas que actúan muy rápido, pero que así es. también producen el riesgo muy grande de dependencia. Ujú. Entonces, es mejor no consumirlas. Ahora, como te bajan la ansiedad, no te das cuenta que te enlentecen. Y, por ejemplo, es peligroso manejar cuando uno está bajo el efecto de estas medicinas. Entonces, es mejor no tomar benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam. Esos no son buenos amigos. Están por todo Ujú, sitio, todo el así mundo es. lo te recomienda, pero no te van a servir. Porque Entonces, es lo es más mejor. fácil. Es lo más fácil, pero es Exacto, peligroso. así es. No te vas a funcionar porque no te va a mejorar, digamos, la energía del cerebro para que enfrentes la ansiedad. Solamente es como que te pones un curita, pero la infección va por dentro. Y lo peor es que te vas a acostumbrar a caminar con el curita. Entonces, eso no sirve. La automedicación, que generalmente es con estas cosas, es de lo más peligrosa, de lo más desfavorable. No solucionas tu problema y te acostumbras. Ahora, otra cosa que las personas usan como automedicación y que también es peligrosa es el alcohol. Te baja la Sí, ansiedad claro. y después te acostumbras. Y entonces en vez de tener un problema, ya tienes dos problemas. Entonces, cuando uno ve que su sueño está estropeado, que sus técnicas de autoayuda no le sirven, y que no puede realmente, no tiene ni ganas de salir de su casa por miedo a que le dé la crisis, debe consultar con un especialista. Sí, este tema ha sido muy interesante y también he tenido preguntas de muchas mujeres que han sentido episodios de pánico durante esta cuarentena. Por ejemplo, Constanza, de 34 años, nos dice, siento que estando en casa me estreso más y es más probable que me dé un ataque. ¿Cómo puedo controlar mi respiración durante una crisis de pánico? Lo que hacemos es, nos sentamos donde estemos cómodas, con los dos pies sobre el suelo, tomamos aire, todo el que se pueda, y contamos hasta 8, despacito. Cuando llegas a 8, botas aire, cuidando de botar más aire del que tomaste, todo, te quedas vacía y vuelves a inspirar todo lo que puedas. Y después, con los pulmones llenos, cuentas hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y botas el aire. Botas y vuelves a tomar aire. Esa simple maniobra te va a tranquilizar. Ahora, si tú empiezas a practicar esto cuando está empezando el ataque de pánico, no vas a poder porque la ansiedad hace que te enredes. Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas es practicar
la respiración profunda, relajada, 3 veces al día en su casa. En ese momento te va a producir bienestar, pero sobre todo va a hacer que esta respiración ya sea como automática. Entonces, cuando empieza el ataque de ansiedad, puedes echar mano de tu respiración. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es Silvana, de 52 años, y dice, ¿cómo manejar la ansiedad en tiempos de crisis, en lo que todo nos da miedo? Dejar de ver las noticias, quizás. Una cosa es dejar de ver las noticias, definitivamente dejar de ver las noticias y luego hacer ejercicio y programar alguna actividad placentera, algo simple que sabemos hacer bien que no nos da miedo. Por ejemplo, tejer, que suena tan abuelita, pero sin embargo es relajante porque tienes las manos ocupadas, pero también tienes la cabecita ocupada en contar los puntos, uno, dos, derecho, revés. Entonces, eso hace que el cerebro se olvide de sus preocupaciones por un ratito y disminuye la ansiedad. Lo otro que podemos hacer es conversar con personas que nos son gratas, pero no de nuestra ansiedad ni de las cosas que nos producen miedo, sino otros temas. Y es el mismo mecanismo. El cerebro descansa de sus preocupaciones, baja el nivel de ansiedad. Meditación, masajes, música suave, encender una vela de olor, cosas que nos den placer van a ayudar a disminuir la ansiedad. Y lo otro Claro, es, porque cosas las programamos, es decir, todos los días a las 4 de la tarde voy a escuchar la música que me gusta, o todos los días a las 6 voy a tejer durante 15 minutos. Entonces, ya vamos creándonos una rutina en la cual tenemos un espacio libre de ansiedad. gracias, doctora. Como le decía, porque si vas a conversar con una amiga, pero le vas a contar todo lo mal que te sientes, pues vas a cargar a tu amiga, o sea, así no funciona. No, y le vas a dar vueltas a lo mismo y entonces no vas a salir de ahí. Nosotros tenemos amigos para que nos ayuden en los malos momentos, es verdad, pero sobre todo tenemos amigos y tenemos una actividad social para ocuparnos de las cosas de otros y que nuestro cerebro descanse de nuestras preocupaciones repetitivas. Claro, Y a ver, compartir un chisme, una broma, una canción, esas cosas nos ayudan mucho. así. Sí, claro. Victoria, 41 años, nos dice, ¿por qué es tan difícil dominar este tipo de ataques? Algunas personas se quedan inmóviles. ¿Eso es también un síntoma de ataque de pánico? Esa inmovilidad sí es un síntoma de la gran ansiedad que como nos paraliza, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer primero. Pues si asistimos a una persona así, le tenemos que decir, mira, tranquilo, no estás solo, te vamos a ayudar, no pasa nada, ahorita te vas a sentir mejor. Simplemente espera. Eh, no nos ayuda si empezamos a preguntarle con ansiedad nosotros también, ¿qué te pasa? Contéstame, dime. Entonces lo ponemos más ansioso. Lo que tenemos que hacer es tranquila, espérate un ratito, deja pasar el rato. Yo estoy a tu lado, nada malo va a pasar. La siguiente pregunta de Carmen, de 31 años, nos dice, ¿el pánico se puede tratar con medicamentos o es mejor la autorrelajación? Creo que la mejor manera de manejar la situación son las dos cosas. Y es lo que te Ok, va a recomendar los especialistas, ¿no? Por un lado, las técnicas de relajación, un poco de psicoterapia para ver, corregir algunas distorsiones del pensamiento, ver qué está pasando, cómo disminuir la exposición al estrés. Y por otro lado, la medicina para mejorar el funcionamiento cerebral. claro, lo ideal es ir de la mano con ambos. Finalmente, Así es. doctora, tenemos la pregunta de Ruth, de 30 años, que nos dice, doctora, tengo miedo a la oscuridad, especialmente cuando escucho un ruido y me asusto, me siento angustiada y hasta he llorado sin poder conciliar el sueño por varias horas. ¿Qué debo hacer para superarlo? Y yo creo que cuando la ansiedad está interfiriendo severamente con el sueño, como en el caso de esta persona, que además llora, ¿no? Durante varias horas en la noche, ya es hora de consultar a un especialista.
Entonces, lo que yo diría es que ella debe ir con un psiquiatra para que Claro, diagnostique y le diga lo que tiene que hacer. tiene su sueño también. Claro. Muchas gracias, doctora Rondón. Muchas gracias a ti. Hasta luego.